escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en Colombia. Desde 1958 hasta el 2021 se ha registrado la desaparición de casi 100.000 personas, según investigaciones de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Entre ellas Marta Gisela, guerrillera del M-19, muerta en una emboscada en el 1981. Su sobrina, Gisela Restrepo, ha hecho un documental sobre el proceso de búsqueda de sus restos. Muchísimas gracias, Gisela, por estar con nosotros. Buenos días, gracias. Usted es artista visual y realizadora. Nació en Francia, donde sus padres colombianos se habían instalado como refugiados políticos en 1982. Creció en Francia, pero actualmente vive en Canadá. Y su último documental, que es el primer largometraje que ha hecho, se llama Bajo el silencio y la tierra, y es la historia de su tía, un festival que ha estado en varios, un documental que ha estado en varios festivales de Europa y también de América. En un momento dado usted se pregunta en ese documental cómo recordar a alguien que nunca conociste. ¿Por qué sintió la necesidad de ir en busca de la historia de su tía Gisela, Marta Gisela? Esa búsqueda llega después de un proceso de muchos años que yo empecé cuando me fui justamente para Canadá y fue de conocer la historia de mis padres, que fueron también militantes del M-19 que llegaron exiliados a Francia, y buscando y investigando esos archivos, en su historia, pues la historia de mi tía y mi tío Camilo pues resonaban mucho. Y yo crecí con esa foto de mi tía, ese retrato que mucha gente, muchos familiares crecen con ellas, y esa pregunta de dónde está mi tía empezó a llegar más y más y más con los años. También me acerqué mucho a la realidad de la desaparición forzada, acercándome a otras familias, a otros amigos que colombianos también, sus padres habían sido desaparecidos. Conocí a defensores de derechos humanos que acompañaban y que acompañan a las familias, que han hecho una labor grandísima, y todo eso fue como esa acumulación que yo dije, quiero conocer a esa mujer, quiero desenterrar su existencia, porque la desaparición forzada es eso, es borrar la existencia de una persona. Si le parece, vamos con un extracto del documental Bajo el silencio y la tierra. Tú me contaste un día que tenías sueños con la tía Gisela. Tenía sobre todo uno que no era un sueño, era más bien una pesadilla. Ella estaba como en un túnel, y ese túnel era como en tierra. Yo no la podía salvar. Depuis que j'ai 19 ans, au même âge que ma Bueno, aquí escuchábamos su voz y la voz de su madre, Luz Aida, que habla de esa pesadilla que tiene de forma recurrente, ¿no? Que no puede ayudar a su cuñada, que era además su amiga. Y usted cuenta cómo cuando cumple 19 años le pasa algo muy importante, ¿no? Que es como una semilla que se planta, y es una carta que le escribe su padre. Cuéntenos. Sí, cuando yo me iba para Canadá, tenía un libro donde mucha gente me escribía, porque yo me iba y no sabía cuándo iba a volver. Y mi padre me escribió ahí una carta contándome un poco de su perspectiva de lo que había hecho sido su militancia. Y también al final de esa carta me dice que tengo que llevar el nombre de mi tía con orgullo, porque yo me llamo Gisela en homenaje a mi tía. Y esa carta fue como un detonador para mí. Y eso fue lo que me acercó más a la necesidad, no solamente de buscarla, pero también de saber de dónde venía yo, de cuáles sueños, de cuál historia, de cuáles luchas. Y fue lo que partió realmente todas esas preguntas. En ese entonces tenía 19 años.
los mismos que su tía Marta Gisela cuando fue abatida por el ejército colombiano junto a otros 9 guerrilleros en 1981 en la selva del Chocó. Sus restos fueron sepultados, no sabemos muy bien dónde, fue allí en esa selva del Chocó, en una fosa común. Esto lo saben por los vecinos de la zona y por un guerrillero también, ¿no? que estuvo con su tía, Cristóbal, con el que se entrevista. ¿Qué le aporta ese testimonio? ¿Le acerca más a su tía a comprender quién era? Claro, es el testimonio de Cristóbal y el testimonio de mucha otra gente me permitió reencontrarme de una cierta forma con mi tía, porque pude conocerla a través de la voz de otros, a través de la historia de otros, y yo creo que era también muy importante para mí ese proceso de memoria, porque cuando uno busca a esa persona, uno rescata la vida a través de la memoria de los otros, y me hizo conocer la militante que ella era. Los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC en 2016 abre una especie de puerta para poder buscar a los desaparecidos con un marco, ¿no? Legal. Desde entonces han encontrado 9.000 cuerpos, pero no es posible para todos. ¿Cuál es el principal impedimento para encontrar los restos de su tía? Yo creo que, bueno, depende de los casos. En nuestro caso fue una muerte en combate por las Fuerzas Armadas, y lo más difícil hasta ahora ha sido realmente de obtener informaciones de las Fuerzas Armadas. Han solicitado y no les han dado nada. No, hemos solicitado, hemos utilizado todas las medidas posibles, desde la Fiscalía hasta yo personalmente, escribirles a las brigadas, pero nunca hemos podido obtener ninguna información. Porque se supone que hay un registro de esas fosas comunes, o cuando mataban a guerrilleros los enterraban y no se anotaba en ningún lado. Debe haber un registro, debe haber escritos de los combates, debe haber información. Y lo que nosotros estamos pidiendo ahora es poder acceder a esa información. Se supone que estaría enterrada en el Chocó, entre Piedra Honda y San Marino. ¿Ustedes consiguen ir hasta Piedra Honda? Porque, según algunos testimonios, puede estar enterrada ahí en una fosa común, y tras muchos días de excavación no se encuentra nada. ¿Qué siente en ese momento? Pues yo creo que sentí mucha confusión. En ese momento tenía muchas más preguntas de las que venía. Yo tenía una pregunta al principio, era dónde estaba, y en ese momento muchas otras llegaron. Si ella no está aquí, entonces ¿dónde? ¿Qué pasó con ella? Pero rápidamente también ese sentimiento, digamos, de dolor y de frustración, porque es mucho silencio, se cambia, porque había hubo también mucha solidaridad de la comunidad, hubo cosas muy bonitas en ese proceso. Entonces es una mezcla realmente de sentimientos, son sentimientos encontrados. ¿Tienen alguna pista de dónde puede estar si no está allí en Piedra Honda? No. De momento ninguna. no. Hay un momento muy emotivo bueno, hay muchos momentos emotivos en el documental, pero hay uno especialmente que es cuando aparece su abuela, la mamá de su padre y de sus tíos, Gisela y Camilo, que también fue asesinado. Y según lo que cuenta su abuela, cómo lo cuenta, parece que ella no estaba muy conforme con la elección de sus hijos, no entendía muy bien cómo habían antepuesto un compromiso político a la vida de familia y por qué finalmente le habían hecho daño. ¿Usted entiende la postura de su abuela, o en ese momento también es un poco de confusión? ¿Por qué la abuela no entiende esto? Al principio fue confusión, no entendía muy bien. De hecho, por eso quise entender, porque para mí ha sido también muy importante entender a la familia, entender a otras posiciones como la de mi abuela. Y ella me ha inspirado mucha fuerza, porque yo siempre me he preguntado realmente ella cómo hizo para sobrevivir la desaparición forzada de su hija, el asesinato de su hija y el exilio
de otro de sus hijos. Y eso es lo que yo veía en ella, mucha resistencia, resiliencia y un dolor de madre muy profundo, porque le negaron eso, le negaron enterrar a su hija dignamente, le negaron un sitio donde ella pudiera ir. Ella es consciente de que va a ser muy difícil encontrarla. Cuando su padre y usted le plantean, oiga, abuela, estamos en ese proceso de encontrar a la tía, y ella es consciente y les dice, esto va a ser muy complicado, ¿no? Es como la voz de la experiencia casi, ¿no? Claro. Que son tan sabias, ¿no? Claro. Entender la historia de Marta Gisela de su tía era necesaria para entender quién es usted. Lo hemos comentado, de dónde viene, importante para exiliados, ¿no? E hijos de exiliados políticos. Y esto lo vemos también en otro documental que ha hecho una compañera de Radio Francia Internacional, Angélica Pérez, que se llama La caja de Pandora, en la que usted es la protagonista y explica, ¿no? Bueno, mis raíces, cuáles son, quién soy yo, ¿no? Y en ese proceso es muy, muy importante abrir esa caja de recuerdos, esa caja de Pandora y decir, bueno, ¿de dónde vengo, no? Claro, y es una caja de Pandora porque uno abre cosas que a veces uno dice, ¿por qué abrí esa caja? Son otra vez muchos sentimientos, entender la historia de un conflicto, es a la vez es como entrar en la intimidad de todo un pueblo, de entrar en la violencia también, pero es necesario y para mí siempre lo ha sido, porque no me podía quedar con esas preguntas de quién era yo, de quién era mi tía, de quién era mi tío. Y estaba dispuesta a abrir esa caja de Pandora. Y a sufrir. Y a sufrir a veces por el dolor también de los otros, finalmente. Pero nuestra generación, como el legado que tenemos, es también desenredar ese conflicto, como aportar desde nuestra historia a ese camino que estamos construyendo, que estamos tratando de construir hoy en Colombia y en todos los países. Me gustaría terminar con una frase del documental. Su padre en un momento, cuando están buscando a su hermana, dice, querer ir al fondo de las cosas tiene su impacto, ¿no? Muchísimas gracias, Gisela Restrepo, por haber estado con nosotros. Le deseamos muchísimo éxito con ese documental Bajo el silencio y la tierra, y también que puedan encontrar algún día el resto de su tía, los restos de su tía. Muchísimas gracias. Gracias, Aida. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos. Escala en París.